Aló, aló. Shalom Alejem, bienvenidos todos. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Shalom, ¿cómo están todos por allí? ¿Cuándo escuchan mejor? ¿Cuando hablo así o cuando hablo un poco más fuerte? Probando, 1, 2, 3. ¿Hablo normal o hablo más fuerte para que se escuche mejor? ¿Qué me dicen? Hablo normal. Muy bien, mejor para mí. Perfecto, entonces vamos a comenzar la charla de hoy continuando la clase anterior. En la clase anterior hablamos de Purim, hablamos del concepto de lo que significa ser judío, ser verdadero, ser fiel con la propia esencia de uno. Y eso tiene que ver con la Torá, con la perashá de la semana. Dice, Dios le habló a Moshe diciendo, habla a los israelitas, habla a los judíos y diles diga que me traigan una ofrenda, toma mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo impulse a dar. Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, Daber el Bnei Israel, Vaikhu li truma, me'et kol ish asher idvenu libo tikhu. Entonces dice, no dice Vaikhu truma bishvili, no dice y tomen una ofrenda para mí. Dice, toma mi ofrenda, Vaikhuli truma, tomarán para mí una ofrenda. Vaikhuli quiere decir, me tomarán a mí. Quiere decir que aquel que da, está dando una parte de Dios. Está dando para Dios parte de Dios. Y ese es el concepto de la luz directa y la luz que vuelve. Luz Yashar Beor José. Or Yashar Beor José. Está la luz Yashar, la luz directa de Dios que baja de lo alto y crea.
nos da vida, nos sostiene, nos hace existir. Y está la luz que vuelve. ¿Qué es esa luz que vuelve? ¿Algo que nosotros creamos? No, es algo que está aquí, nosotros lo devolvemos a ella. Revelamos algo que está aquí, está oculto y lo revelamos, y eso significa que aparece de vuelta a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Dios. Dice Rashi, Tikhu et trumati. Van a tomar mi ofrenda. Todo aquel que es Nadir, que es generoso, aquel que le gusta dar. Raihuli Trumá, dice Lil Ishmi, para mí en mi nombre. Entonces no significa que yo tomo algo mío y porque soy bueno doy acá, o porque soy bueno yo voy y doy parte para construir el templo sagrado, que es lo que está ordenando. No, yo voy a tomar algo que Dios me dio justo en mi mano para que se lo dé de vuelta a Él. Como cuando uno le enseña a un chico a dar. ¿Cómo le enseña a un chico a dar? Primero le da, le pone algo en su mano y le dice, a ver, vení, pongamos una moneda de tzedakah. Saco de mi bolsillo, tomo una moneda y pongo de tzedakah. Yo saqué de mi bolsillo. ¿Quién lo puso en mi bolsillo? Dios. El chico, cuando toma una moneda de su padre, siente que es de él, que Dios se lo dio, que el padre se lo dio. Y en general el chico tiende a guardárselo. Dice, es mío, yo no quiero darle a nadie. Pero hay que enseñarle que eso que tiene en la mano no es para que lo tenga, porque si no esa mano se transforma en una clipa. Cuando uno sostiene y acapara el dinero que Dios nos da, o cualquier otro bien, incluso el cuerpo, la inteligencia, todo lo que Dios nos da, uno lo toma con la mano y no lo abre, esa mano se transforma en una clipa, en una cáscara impura. ¿Cuándo se transforma en una cáscara pura? Cuando libera aquello que está ahí adentro. Entonces, esto es un ejemplo de lo que es Klipat Noga. Klipat Noga significa que yo primero tenía la mano abierta y pude recibir. Lo tomé, pero lo tomé para saber dónde ponerlo. Eso es también importante. No hay que tirarlo al aire, sino hay que usar la mente y estudiar los preceptos y saber qué es lo que quiere Dios. Y así ponerlo. Entonces, esa mano se transforma en Kedusha, se transforma en algo sagrado. Y se transforma en una truma para Dios, una ofrenda para Dios. Uno lo abre y pone la tzedakah. Entonces, uno nunca tiene que abrir la mano y que esté vacía. Mientras esté la mano vacía, tiene que estar abierta. Cuando está abierta, puede recibir. Y cuando la recibe, la tiene que cerrar, pero no muy fuerte, solamente para que no se pierda lo que hay adentro. Porque eso, en cualquier momento, va a ser entregado a algún lugar. ¿Ok? Esos 5 dedos representan los 5 niveles del alma. Entonces todo el alma aferra a Dios y todo el alma entrega. Por eso dice, todo aquel cuyo corazón le impulse a dar. Su corazón son sus emociones, sus conductas, los impulsos del alma. Tienen que ser entregadas de manera tal que se muestre que eso es de Dios. Que la otra persona que lo recibe siente que Dios le está dando. No que es un regalo de un ser humano, porque los regalos de los seres humanos a veces ofenden. Lo que yo doy de tzedakah, a mí no me molesta recibir tzedakah, porque tzedakah quiere decir justicia. Si me toca a mí, es porque es justo que me haya tocado a mí. Pero como yo me siento que no soy merecedor de todo lo que Dios me da,
por lo menos que no soy merecedor de recibirlo todo para mí. Yo sé que Él me da para que yo lo dé. Y eso es lo que llaman Mesirut Nefesh del judío. Hay veces en que nos pasan cosas, pero nosotros no sabemos exactamente valorar eso que está pasando. Y recién una vez que pasó eso nos damos cuenta, en realidad, cuál era la importancia de lo que sucedió. Por ejemplo, en el Holocausto, que evidentemente fue una desgracia terrible para el pueblo de Israel y para toda la humanidad, no se vio la importancia que tuvo en el momento. La gente que estaba allí, como la rana que va tomando temperatura dentro de la olla, va subiendo la temperatura de a poco hasta que cuando se da cuenta ya no puede salir. Entonces, ¿quién es Jajam? Arroet Anolad. ¿Quién es sabio? Aquel que ve lo que va a pasar a partir de lo que está pasando ahora. De todas maneras, también hay una enseñanza después del Holocausto, porque se vio la salvación de Dios. A pesar de la gran cantidad de gente que murió, judíos y no judíos, Dios salvó al pueblo de Israel y a la humanidad. Y tenemos que dar gracias de estar aquí hoy en día y poder pedirle a Dios que nos explique qué es lo que pasó. No podemos entender. Pero sí tenemos que agradecer a Dios que con su bondad nos permitió sobrevivir y ser descendientes de todos aquellos que perdimos. En Purim también pasó eso. En ese momento, ¿qué es lo que sucedió? Un gran imperio, 127 naciones, estaban bajo el dominio de un rey tirano, despótico, pero que quería mantener contento a su pueblo. Y para seguir con la tradición de los reyes hizo un gran banquete, y en ese banquete invitó a los judíos. Le dijo, no hay problema, va a ser todo comida kasher. Vengan sin ningún problema. Y cuando fueron, vieron que los utensilios eran los utensilios del templo sagrado, como una demostración de que ellos estaban ahí porque él les sacó lo que él tenía y ellos les pertenecían. Entonces los grandes políticos de esa época, de cada pueblo, los grandes intelectuales, los grandes hombres de empresa, fueron al banquete para estar bien con el rey, pero Mordejai y aquellos que seguían siendo fieles a Dios y trataban de que exista el pueblo judío y siga existiendo en la tierra de Israel y que reconstruya el templo, que iba a pasar luego de algunos años, ellos no fueron, no se doblegaron al decreto del rey. Entonces, hay milagros que suceden por la mano de Dios y porque el pueblo de Israel le pidió. Hubo la salida de Egipto, eso fue un gran milagro. Salvarnos de Hitler, por supuesto, viendo después de todo lo que pasó, que todo el mundo estaba dispuesto a entregar al pueblo de Israel, incluso a muchos judíos, en aras de que Hitler se calme. Cuando ya parecía que estaba todo perdido, Dios trajo la salvación. En Purim también no hubo muertes, pero hubo una gran amenaza. 127 países en contra de los judíos. El holocausto, por supuesto, fue una tragedia. Entonces, ¿por qué Purim es una festividad eterna? ¿Por qué se determinó, después que se terminó de escribir la Torá, los Jajamim agregaron primero Purim, después Hanukkah? ¿Por qué? Porque Dios bajó aquí a la tierra. Dios descendió su ser a través del trabajo de los judíos. ¿Cuál es el trabajo de los judíos? Mesirut Nefesh.
Entregar la vida es una forma de Sirut Nefesh, pero uno no puede estar todo el tiempo pensando que se va a morir. Porque si no, no vive con alegría y no puede cumplir los preceptos. No puede pensar que este es el último día. Está bien, tenés que cumplir y tenés que pensar que tenés que hacer las cosas como si este fuera el último día. Pero vos sabes que no, que Dios, si están todas las cosas sanas, si no pasa nada extremo, sabes que Dios te va a dar ya muchos años de vida adelante. Entonces, ¿cómo se puede vivir entregando la vida a Dios? A través de sentir que cada una de las cosas que uno hace es en aras de Dios. Por eso dice, vas a entregar esta ofrenda lishmi, en aras mía, para mí. Vas a tomar de mí y me vas a dar a mí. Entonces, si yo estoy en una situación extrema, donde me obligan a morir por ser judío, yo estoy dispuesto a morir. Pero ¿qué pasa si me dicen, bueno, no importa, venía a comer, total, no vas a dejar de ser judío por eso? Yo no puedo estar un año entero pensando que mañana me matan. Pero sí, a lo mejor uno puede pensar que puede estar un año entero, quizás toda una vida, sin cumplir los preceptos. Entonces, al final, ¿qué es lo principal? ¿Que yo soy judío o que yo tengo que cumplir los preceptos? ¿Yo puedo ser judío sin cumplir los preceptos? ¿Puedo considerarme judío si yo no cumplo los preceptos? Y la respuesta es, dirá Betachtonim, una morada en los mundos inferiores. Dios me mandó a este mundo para que yo cumpla una tarea. Y esa tarea es que haga lo que tiene que hacer un judío. Y justamente el concepto de Yehudim empezó en Purim. Hasta ese momento se llamaba Bene Israel, hebreos, Israel. Incluso después que terminó que fueron exiliados a Egipto. Incluso después que se separaron de los dos reinos. Y el pueblo y el reino de Yehudá fue el que se exilió en Babilonia. Hasta ese momento tampoco se llamaban Bene Yehudá. Se empezaron a llamar Yehudim porque el reino de Yehudá es el que quedó allí. Entonces a partir de ese momento se transformó en un concepto. No es suficiente vivir en la tierra de Israel. Se puede vivir en la tierra de Israel y no ser judío. Incluso hay muchos que vienen a Israel y dicen, bueno, yo a partir de ahora ya no necesito mostrarme como judío. No necesito tener barba, ni poner kipá, ni cumplir preceptos de Kashrut y Shabbat. Estoy en la tierra de Israel, estoy en mi país, ya nadie me persigue, ya no tengo que luchar contra los pueblos del mundo, no tengo que demostrarle nada a nadie. Y pasa eso. También pasa en el exterior, vivimos en democracia, vivimos hay un chiste que dice, cuando uno vive en Argentina o vive en Estados Unidos, dice, no, ¿por qué no cumplir los preceptos? Entonces te dice que vivimos en Rusia, que nos persiguen y nos obligan a hacer cosas que no queremos. ¿Qué es esto? ¿Irán? ¿Qué es un déspota? Cuando vienes a Israel, te dice, estás en Israel, ¿por qué no cumplir los preceptos? ¿Por qué no cumplir Shabbat? Dice que yo estoy en el exilio, que me están obligando a cumplir, estoy en Israel. No hace falta que cumpla nada, yo soy judío, soy israelí. Entonces, el asunto es, ¿por qué Dios creó el mundo? ¿Para qué Dios creó el mundo? La Kabbalah se ocupa, en general, de lo que suponen que es la Kabbalah, cómo Dios creó el mundo, cuándo, con qué elementos, sefirot, mundos, toda esa historia, muy interesante.
tenemos que saber los elementos con que contamos. Lo más importante es para qué. Entonces, cuando yo sé para qué, sé qué elementos tengo que utilizar y sé qué cosas me sirven y qué cosas no me sirven. Como explicamos en la clase anterior, que Bereshit significa dos comienzos, dos Reshit. ¿Para qué? ¿Y por qué? Entonces está dos principios, no como comienzo, sino dos motivos, dos objetivos. Uno es el judío que está acá en este mundo, el ser humano, o está la Torah. La Torah son los preceptos, la voluntad de Dios que está ahí. Pero en la Torah está escrito que está el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es primero, la Torah o el pueblo de Israel? Cuando uno entiende que Dios creó dos cosas a la vez, la Torah y el pueblo de Israel, se da cuenta que no hay diferencia. Que ser judío significa cumplir los preceptos. Y que si me matan, dicen, o seguís cumpliendo Shabbat, o dejás de cumplir Shabbat, o te mato. Entonces uno dice, ¿cuál es la opción? Si yo no cumplo los preceptos, me muero. Pierdo mi conexión con Dios. Y si yo me muero, me estás matando vos. No hay ninguna diferencia. O me muero por lo que hago yo, o me muero por lo que haces vos. Mi alma sale del cuerpo de las dos maneras. Entonces, la opción no es, eso le pasó a los Sanusim, le pasó en España, en Rusia, en todas las generaciones. Roma, Babilonia, Siria, los nazis. La gente pensaba que si se asimilaba a los pueblos del mundo, entonces iba a poder vivir. ¿Se puede vivir si no se es judío? ¿Se puede ser humano si no se cumplen los 7 preceptos? No existe. Dios creó al ser humano con un alma que viene a cumplir la tarea de cumplir lo que quiere Dios. Y Dios quiere que todos los pueblos cumplan los 7 preceptos. ¿Por qué? Porque eso sirve para que el mundo sea apto para la revelación de Dios, que eso es lo que Él quiere. El judío tiene que cumplir 613 preceptos para poder recibir esa revelación profunda y transmitírsela a los pueblos. Si él no cumple eso, ¿qué diferencia hay si está vivo o está muerto? Entonces, ¿qué dice Hasidut? El judío, el ser humano, viene para vivir, viene para ser feliz, viene para disfrutar del mundo y hacer disfrutar a Dios. Entonces la opción no es si yo cumplo lo que dice Dios o me divierto. La opción es hacer las dos cosas. Porque si yo cumplo lo que dice Dios, entonces Dios me da felicidad. Y yo soy feliz porque sé que estoy haciendo lo que corresponde. Estoy cumpliendo con el plan de la creación. Si yo no sé que existe el plan de la creación, entonces hay adentro mío algo que me siente hacer vacío. Y cuando uno no tiene Torah, ese vacío nos lleva a hacer cosas que a veces están mal. ¿Por qué está el drogadicto? ¿Por qué está el asesino, el mafioso, el ladrón? Todas esas cosas. Hay algo adentro suyo que lo mueve a hacer cosas que están mal, porque dice, acá hay algo que no funciona. Y entonces trata de perjudicar. Dice, yo estoy mal adentro, perjudico al exterior. No, la forma de hacer que uno esté bien no es perjudicar al otro, sino hacer que el exterior esté bien. Hacer el bien a los demás. Entonces adentro mío se arregla todo. Si tomamos al peor delincuente del mundo y le mostramos cómo el mundo puede ser mejor si él es mejor, seguro que va a cambiar. Hoy leí un artículo acerca de una norcoreana que hace unos 30 años, justo en 1988 creo, puso una bomba en un avión de surcoreanos
era una espía y una terrorista entrenada por Corea del Norte, por el abuelo, creo, o el padre del que está ahora, puso una bomba en el avión para evitar que se hagan las Olimpiadas en Corea del Sur. No la evitó, pero fue atrapada y fue llevada a Corea del Sur a ser juzgada. Cuando fue allá la juzgaron y la declararon como pena de muerte. Hicieron juicio y declararon la pena de muerte. Luego, después de un año que estuvo presa, el presidente le dio un indulto y la perdonaron. ¿Por qué la perdonaron? Esa mujer hoy está viva, tiene más de 50 años y tiene hijos y vive en Corea del Sur. Por supuesto está muy protegida porque los norcoreanos la quieren matar. Eso está en los diarios de hoy de Argentina, lo leí. Pero es una historia que tiene mucho que ver con nuestra época. Tomaron a esa mujer y vieron que ella fue entrenada en Corea del Norte, le lavaron el cerebro y le hicieron creer que en Corea del Sur la gente sufría y había oscuridad y torturaban a la gente y la sometían y crearon tantas mentiras que para ella era correcto luchar de la manera que estaba haciendo. ¿Qué hicieron? La tomaron, la pusieron en un auto y le hicieron recorrer toda la ciudad y todo Corea del Sur. Y le mostraron, ¿ves? Esa gente que vos servís, te dijeron eso, mira cómo es la realidad. La gente que vos mataste era gente como esta, familias que van por la calle, se ríen, viven, trabajan. Son gente normal. Fíjate cómo vive la gente aquí. Y la mujer se repitió tanto que le creyeron y la liberaron y se casó con uno de los agentes que la apresó. Tuvo hijos con él. Y hoy vive con su remordimiento. Pero ella sintió, al hacer teshuvá, que no era ella la que había hecho eso, sino que era alguien que crearon otras personas. Entonces el mundo hoy mismo está mostrando que no se puede vivir de esa manera. Y ese es un ejemplo para los venezolanos, para los cubanos, para los iraníes, para todos aquellos que están sometidos por el tirano de turno. A veces el tirano está vestido de demócrata, no crean. No existe ningún país libre completamente. Pero sobre todo aquellos que están en tiranía y se quieren liberar y no tienen forma, tienen que saber que lo primero de todo es pedirle a Dios. Y saber que si cada uno hace lo que corresponde, a lo mejor hace falta que uno haga lo que corresponde. Incluso en Venezuela, la oposición no está unida. ¿Por qué no está unida? Porque interiormente ellos quieren que siga. Porque como no tienen un plan para que la cosa mejore, entonces lo mejor es estar del lado de los buenos mientras haya muchos malos. Lo bueno, lo importante es ser creativo y servir a Dios cuando está todo bien. Cuando están todos malos es muy fácil mostrar que uno es bueno. Pero allí, en Venezuela, uno de los opositores, y posiblemente todos, y hasta creo que Maduro y Chávez, son judíos. Hay uno que es judío en forma revelada, que es, ¿cómo se llama? Uno de los opositores que están hoy en Venezuela, Ardiles. Ardiles, ¿cómo se llama? Capriles, ahí está. Él es judío. La abuela se salvó del holocausto, la madre es la hija de esa señora y él es judío. No es culpa de él que se hayan casado y adoptado la religión católica, se querían escapar. Hay muchos judíos de la Segunda Guerra Mundial que se escaparon y fueron a Sudamérica y se trataron de esconder y se casaron con no judíos y se hicieron católicos, como pasó con los que se escaparon de España. Entonces, a pesar de que no fueron obligados, esa gente que se escapó y pensaron que todo el mundo iba a ser nazi y que no iban a poder salvarse en ningún lugar,
pensaron que siendo cristianos iban a poder salvarse, y sin embargo no es así. Y espero que Capriles se le haga teshuvá, más que Maduro. Y si Capriles hace teshuvá y se da cuenta que él es judío y que tiene que cumplir los preceptos, porque es algo que tiene que ver con la esencia de su alma, no importa quién es su padre y no importa lo que fue hasta ahora, si en este momento él se hace judío y si hay algún valiente que va allá y se lo dice en la cara, Venezuela va a ser liberada. Eso porque está escrito en la Torá. Eso es porque pasó en Purim y pasó en todas las generaciones. Pero aparte, hay algo que también leí, y es que en Cuba, cuando Chávez fue a aconsejarse con Castro, al principio, cuando él venía, le dijo a Chávez, no te metas con los judíos. Si te metías con los judíos, perdiste. Y se metió con los judíos. Y eso no es nada raro, porque el Che Guevara e incluso Fidel, son todos judíos, está lleno de judíos Cuba hasta hoy en día. Y no solamente Beneganusin, es sabido que la madre del Che Guevara era la prima de Ariel Sharon, el mismo apellido. No era Sharon, es un apellido que se inventaron. Ariel Sharon era un apellido bien ruso de Europa. Entonces, empiecen a correr la bolilla, empiecen a decir que cumplan los 7 preceptos, todos, difundan las leyes, en nombre de quien quiera, no hace falta que digan que son hasidim, no hace falta que sean rabbins, no hace falta nada. Empiecen a decir que el pueblo de Israel les dice que si cumplen los 7 preceptos va a ser liberado, y con ellos toda Sudamérica, porque van a ser un ejemplo para las otras naciones. Eso es lo que quiere Dios. No que el pueblo de Israel cumpla los preceptos solamente, porque eso es algo natural en el judío, cumplir los preceptos. Pero que los demás pueblos del mundo, que los hizo idólatras, que de repente de ellos surja la necesidad de cumplir con la Torá porque ya no pueden más, esa es la verdadera dirá Betachtonim. Eso es el verdadero Yiddishkeit. En hebreo, en Yiddish se dice Yiddishkeit. En hebreo se dice Yahadut. Y en castellano judaísmo. Judaísmo no suena tan lindo, pero si empiezan a aprender esta palabra en Yiddish o en hebreo, Yiddishkeit. Hay muchos judíos que se asustan de esta palabra y se quieren escapar porque se asustan de los alemanes, pero esta es la clave de todo. Yahadut, judaísmo. No alcanza hoy en día con ser Bene Israel. No alcanza pertenecer por el mérito de los patriarcas. Yahadut, Yiddishkeit, significa que el pueblo mismo, ahí en Purim, en el exilio, en medio de todas las naciones, decidió ser judío. Y gracias a eso todas las naciones, si escuchan la historia de Purim, gracias a que los judíos hicieron Teshuvá, hicieron 3 días de ayuno y decidieron no doblegarse ante el tirano Amán, que es un descendiente de Amalek. Amalek, ¿quién es? Aquel que enfría y que ataca por detrás, ataca nuestras partes débiles. Cuando vos sentís que hay algo que te molesta, que no te deja dormir, que no te deja hacer algo bueno, eso es Amalek. No pienses que vos sos malo. No, es algo que Dios puso. Todo lo hizo Dios. Dios lo hizo para que vos lo saques de encima. Y ahí vienen las 4 parshiot de esta semana. Esta es una semana que se llama, este Shabbat se llama, leímos Parashat Shekalim. Luego son las 4 semanas antes de Purim. Antes de Pesach. Parashat Shekalim, Parashat
Trumá. Un segundito. Creo que se me trabó algo. Parashat Zahor. Parashat Ajodesh. Y Parashat Para. Ustedes saben que cada Shabbat leemos una porción de la Torah. El año se divide en semanas y se divide en 53 porciones, a pesar de que hay más semanas, pero como hay Shabbatot que caen las fiestas, que sería otra cosa, se divide en general en 53 porciones la Torah, y se lee una cada Shabbat, empezando por Parashat Bereshit, Noach, Lech Lechá, etc. Y así cada uno de los 5 libros de Moshe. Hasta la última Perashat Zot HaBrajá, donde se lee acerca de las bendiciones que Moshe le da antes de morir y la muerte de Moshe. Bendiciones, bendiciones y saludos a todos los que van llegando. Además de estas parshiot normales de cada semana, de la Perashat Shavua, cuando hay un motivo especial, por ejemplo en Rosh Chodesh, se lee una porción especial que habla acerca de eso. En Hanukkah, en las festividades, cuando un Shabbat cae en determinada festividad, se lee una porción especial aparte de la perashá de la semana. Entonces, se agarra una porción de la Torah misma que tiene que ver con lo que pasa en ese día. Por ejemplo, en los Jodes leemos todos los sacrificios, todos los corbanotes especiales que se llevaban al templo sagrado cuando era Rosh Chodesh, el principio del mes hebreo, que, entre paréntesis, al que yo no estuve en la clase anterior, este miércoles a la noche es el primer día de Rosh Chodesh Adar. Hay 2 días de Rosh Chodesh. Uno es el 30 de Shvat, que es el primer día de Rosh Chodesh Adar, y después es el 1 de Adar, que es el segundo día del Rosh Chodesh. ¿Ok? Cuando el mes anterior tiene 30 días, el número 30 es el primero del Rosh Chodesh, el día del mes siguiente. Entonces, cuando esa festividad cae en Shabbat, se lee una porción extra. En Hanukkah leemos acerca de cuando se inauguró el santuario del desierto, etcétera, etcétera. Durante las 4 semanas que están en las inmediaciones del mes de Adar, nosotros agregamos 4 parshiot especiales de la Torah que se llaman Arba Parshiot, 4 porciones. Y estas son las 4 porciones de la perashá que agregamos, que dice aquí. Una es la Parashat Shkalim que leímos ayer a la mañana, en el Shabbat, Parashat Mishpatim. Y ahí se lee, cuando en la Parashat Kitizá, cuando hagas el censo del pueblo de Israel, el censo se hizo a través de que cada uno dio medio shekel. Entonces por eso, antes de este Shabbat, se dio medio shekel o se dio trumá especial, además de toda la trumá, de toda la tzedaká que damos todas las semanas o todos los días, dimos una porción extra en memoria de esta Perashat Shekalim, que rememora la orden divina de juntar medio shekel de cada uno
del pueblo de Israel para hacer el censo. Y esos shekalim que se juntaban se utilizaban para todo lo que se necesitaba para mantener el templo sagrado, especialmente para los sacrificios de la comunidad, Korbanot Zibur se llaman. Había ofrendas que se daban en nombre de toda la comunidad, se compraban animales, los leños, todo lo que hacía falta para hacer ofrendas comunitarias. Korbanot Zibur. Y entonces en el Beit HaMikdash hacían esas ofrendas sobre el Mizbeach, sobre el altar, todos los días. Y también en el Shabbat y en los Hagim. En el Beit HaMikdash se podía prender el fuego y poner la carne de los korbanot, hacer todas las cosas. Los Kohanim podían hacer todo eso porque era parte del servicio a Dios, no era el trabajo de la semana. Entonces, ese era el objetivo de dar el medio shekel, y eso es lo que leemos este Shabbat. Luego, el Shabbat anterior a Purim se lee Parashat Zachor. Dice la Torá que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzaron el Yam Suf, el mar de los juncos, el mar rojo, que se separó en dos partes. Cuando salieron, cantaron y se alegraron, y cuando quisieron seguir el camino, vino de atrás los amalequitas y vinieron a hacer guerra. Y los agarraron desprevenidos. Entonces atacaron a los más retrasados. Y entonces, por supuesto, esa guerra terminó con la victoria del pueblo de Israel. Y entonces por eso Akadosh Baruj Hu nos ordenó a todo el pueblo de Israel recordar lo que nos hizo Amalek. Por eso uno de los 6 recuerdos que leemos todos los días al final de la plagaria, lo pueden ver en el Sidur, es Timchet Zecher Amalek Mitachat Hashemayim al Tishkach. Borra el recuerdo de Amalek debajo de la tierra, o sea, en este mundo material, no te olvides. Y hay 3 preceptos. Borra el recuerdo de Amalek debajo del cielo, no te olvides, y también está escrito recuerda, borrar el recuerdo de Amalek. Entonces uno es recordar, por eso lo decimos todos los días, no olvidarse, tenemos que estar pendientes de no olvidarnos, y borrar, hacer la acción misma de borrar. ¿Qué quiere decir borrar? Significa eliminar todo lo que hay en el mundo que nos enfría y que nos molesta para servir a Dios. Sobre todo dentro de uno. Como decíamos antes, cuando uno trabaja dentro de uno, lo que hay afuera no nos molesta. Una de las formas de borrar el recuerdo de Amalek en Venezuela es mostrarle a Maduro que él, si es judío, tiene que cumplir los 7 preceptos, y si no es judío, tiene que cumplir los 603, y si no es judío, los 7 preceptos. Entonces, él va a dejar de ser Amalek y hasta el pueblo puede perdonar de todo lo que hizo. Pero sobre todo, aquellos judíos que están allá y no se comportan como judíos, empezando, como decíamos antes, por Caprile, y puede ser que algunos de los otros opositores también sean judíos, que ellos sienten que están asimilados, pero el alma es el alma. No hay lo que hacer. Por más que hablen y digan lo que quieran y quieran creerse cosas, el alma que hay adentro es el alma que hay adentro. Y el alma viene cuando la persona nace de una madre judía o se convierte. Tercera, Parashat Pará. Cuando la persona toma un objeto que estuvo en contacto con un muerto, o que también es un muerto, un judío, se vuelve impuro. Y para poder purificarse de la impureza de la muerte, tiene que pasar por un ritual especial que en definitiva es que viene un sacerdote y tira sobre él aguas que se llaman
Mei Hatat, aguas del pecado. Que, ¿cómo se hace? Se toma las cenizas de la vaca roja, que las cenizas de la vaca roja se produce tomando una vaca roja, que hubo 9 hasta ahora, la 10ª la trae al Mashiach, y se quema junto con hisopo y con cedro y con tolachani, con rojo, con el hisopo, que es la planta más chiquita, y con el cedro, que es la planta más alta, el árbol más alto, y se quema, y de las cenizas se mezclan con agua, y el sacerdote le tira el agua a la persona impura y se hace pura, y el sacerdote que la tira se hace impuro. O sea, es algo que está por encima de toda lógica. Por eso se llama Hukat Apará. Es la ley de la Pará. Es el decreto de la vaca roja. No tiene ninguna explicación, pero es una demostración. Cuando una persona es impura, cuando siente que está desconectada de Dios, y entonces eso es la muerte. Pero cuando la persona siente que Dios está por encima de toda comprensión y entendimiento, entonces eso significa que hay una verdadera conexión. Y eso lo lleva a conectarse también con el entendimiento. Entonces eso significa volverse puro. Después de Purim se lee la Perashat Pará, y después viene la Perashat Ajodesh. Perashat Ajodesh se lee la porción de la Torá cuando los judíos salieron de Egipto. Primero tenían que tener un cordero atado a la cama, y para el 10 del mes y el 14 lo santificaban, tomaban la sangre, lo ponían en las jambas de la puerta, y el 15 lo cocinaban, y el 15 se lo comían, y el 15 a la noche salían de Egipto y comían. Y entonces después quedó la festividad de Pesach, que se recuerda comiendo matzot, con las que tenían que salir con masa sin leudar, puros, sin ningún jamet, sin ningún ego, y también la sangre del cordero era una señal de que ellos creían en Moshe, por eso se salvaron. Cuando el cordero, no un ser humano, la sangre de un ser humano está prohibido pensar siquiera. Por eso el cristianismo trata de deformar las cosas, pero es sangre de cordero, y el cordero es un animal, no es un ser humano. La sangre de los muertos y de los que fueron muertos por asesinos no es una expiación para nadie. No expía por nosotros. Cada uno tiene que expiar. Entonces cada uno tiene que tomar simbólicamente la sangre de ese cordero. ¿Cómo se hace? A través de saber las fechas. Entonces, para saber cuándo era el 10 de Nisan, el 14 y el 15, y hacer todo lo que corresponde para poder salir de Egipto, para salir de las limitaciones de este mundo, había que saber cuándo era el principio del mes. Entonces Dios le dijo a Moshe, decirle que cuando salga la próxima luna, cuando nazca la próxima luna, esa va a ser el primero de los meses del año, que es el mes de Nisan. Y por eso todos los años, el primero de Nisan, el Shabbat anterior, leemos para Jodes, recordando este precepto. ¿Ok? Por eso todos los meses, cuando es Rosh Hodesh, es también un recuerdo de la salida de Egipto. ¿Y por qué leemos estas 4 porciones justamente en esta época? Y que tiene que ver, como vemos, con la época en que se lee cada una de estas partes. La Mishnah, ustedes saben lo que es la Mishnah, es la parte oral, lo que fue transmitido de generación en generación desde Moshe hasta nuestros días, y que cada generación fue agregando, explicando, revelando. En el segundo siglo, más o menos, después de la destrucción del templo, Rabbi Yudan así le escribió para que el pueblo no la olvide, pero de todas maneras sigue llamándose Torah oral, porque no son los 5 libros de Moshe,
La Torá escrita también son los 5 libros de Moshe, los profetas y las crónicas. ¿Ok? Es lo que se llama el Tanaj, la Torá escrita. La Torá oral es la explicación de cómo de ahí salen todos los preceptos y todas las cuentas, historias que no están escritas en la Torá escrita. Entonces, la Mishnah explica que esta tarea de reunir los medios shekel de todo el pueblo de Israel comenzaba el Rosh Chodesh Adar. Así que es una segulá para poder salir de las limitaciones y para tener sustento en abundancia y salud. Darla justamente ahora en Rosh Chodesh Adar. Por eso la leímos este Shabbat, para que todos sepan que hay que hacer eso. Y desde Rosh Chodesh Adar en adelante. Así que ya se puede empezar a dar esta semana. En la festividad de Purim, que viene después, nosotros festejamos la victoria sobre Amán Arrayá. No confundir con el man, que era el maná que caía en el desierto, que se escribe Memnun. Esto es Amán. Y 6 veces Amán es la palabra Rayá. ¿Ok? Porque tenía maldad en todo su corazón, en todas las 6 atributos, emociones de su corazón. ¿Por qué? Porque él quiso que todo el pueblo judío sea eliminado, exterminado. Dios no lo permita. Kola Yudim. Amán era de la descendencia de Amalek. 6 veces Amán, en la clase anterior explicamos este asunto. Si escriben en hebreo Amán, son 6 veces Arrayá. Es llamado Amán Arrayá. Amán el malvado. Y si hacen la gematria, Amán es 95 y Arrayá es 575. Y 575 es 6 veces 95. ¿Y de dónde viene la maldad? La maldad viene del corazón. Y el corazón tiene 6 atributos, que son el amor, el temor, la misericordia, la confianza, cada una de las 6 sefirot. Arrayá, el malvado, significa, tiene la gematria de 6 veces el nombre, Amán, 95. Confianza, agradecimiento o reconocimiento y verdad o fundamento. Esas son las 6 emociones del corazón, que tienen que ver los 6 sefirot. Entonces, era malvado en todas sus cosas. Incluso en la misericordia de él era malvado. ¿Ok? Entonces, por eso leemos la Perashat Amán, Haga Purim, en la festividad de Purim. Entonces recordamos que Dios nos hizo triunfar frente al malvado. ¿Todo por qué? Porque Mordejai fue llamado el primer Yehudí. Mordejai a Yehudí. Porque él, y leemos la Megilat Esther, y damos regalos a los pobres, y una comida, también regalos a los amigos, a los queridos, y hacemos un banquete, leemos la Megilat Esther.
¿Por qué se llama la Megilat Esther y la Megilat Purim o la Megilat Mordejai? Porque Esther dijo que hagamos ayuno 3 días y eran 3 días justamente en Pesaj. Y en Pesaj no se puede hacer ayuno. Entonces Mordejai dijo, no se puede hacer ayuno, hay que cumplir los preceptos. Pero Esther, que era la mujer, que era la madre, Esther viene de Aspir Panim, ella quería a los Yehudim. Y entonces dijo, primero están los Yehudim para que cumplan los preceptos. Entonces, para que puedan cumplir los preceptos, vamos a eliminar, vamos a esos 3 días de hacer ayuno y no cumplir con comer matzá y todas las cosas de Pesaj. De todas maneras, nosotros cumplimos con eso justamente con la comida en Purim. Hacemos un banquete para agarrar las cosas de este mundo y que de lo más bajo, que es la bebida, la comida, utilizarlo para la santidad. Transformar ese Amán malvado y no ver la diferencia entre Mordejai, Baruch Mordejai y Arur Amán. Barur Amán. Bendito Mordejai y maldito Amán. Y si ustedes se fijan en hebreo, Baruch Mordejai y Arur Amán tienen la misma gematria. O sea que cuando la maldad se transforma en bondad por sí misma, eso significa ser Dirabet Tachtonim. Eso significa traer todas las ofrendas que tenemos a Dios y transformar este mundo en un mundo para Dios. Por eso la tarea del pueblo de Israel es unirse con los Benei Noach, para que los Benei Noach mismos revelen a Dios. Dios puso a los Benei Noach en la impureza y en la idolatría para que salgan de eso y demuestren que adentro tienen un alma fiel a Dios, un alma que es parte de Dios en lo alto, igual que los judíos, que no hay ninguna diferencia. Pero para eso cada uno tiene que hacer lo que corresponde. No sirve de nada que Israel haga el trabajo del Cohen o que el Cohen haga el trabajo del Leví. Cada uno tiene que hacer lo que corresponde. Y el Ben Noach tiene que hacer lo que corresponde para poder elevarse. Y elevarnos todos juntos al mismo nivel cuando venga el Mashiach. Y ya nos vamos, pongan trumá, ayúdennos porque necesitamos mucha ayuda de ustedes, cada uno un poquito se junta. Bendiciones en la tierra de Israel, que todos juntos veamos el Mashiach ya y que Dios se revele en este mundo de abajo, dirá Betachtanim, una morada para Dios.